use your voice to help us. Yes. I'm the guy telling you to get public comment. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. I admire you when my living has a limit of desire to keep it going. I'm just knowing that my time with you makes a difference. How I'm feeling when I vibe with you. They can't divide us two. We got a bond like 007, right? Even on Devil's Night, you show me what the heavens like. Go ahead and spread your light, though I can barely see. I know you're there with me, my personal therapy. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. You inspire me. Look at you crazy when you tell me you admire me. Not an example for anybody to try to be. We'll call you bluff, but I know you wouldn't lie to me. Just a surprise to me. We got a bond tight. No one can come between. I have respect for you. You have your love for me. And that's enough for me. All I need to get by. Let me be the method to your Mary J. Blige. So many times I felt defeated. You always know the right thing to say for when I need it. I wanna do the same thing for you to keep it even. You can call me anytime. You don't ever need a reason. I'm right here with you. Never could forget you. All the things that we've been through, everything we went through. Hey, none of it was simple, but I'm right here with you. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Hola, buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias y eventos locales también, pero también tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir con todos ustedes. Sintonícense con nosotros los martes y jueves de 8 a 9 y también asegúrense que los dé un like a nuestro Facebook page y suscríbanse a nuestro YouTube channel para que siempre se mantengan actualizados de lo que hacemos aquí en Buenos Días Aurora, Good Morning Aurora y lo que está pasando aquí en la ciudad de Aurora. Bueno, son las 8:03 y son las 8:03 y es el 8 de diciembre.
es el jueves 8 de diciembre y aquí estamos con nuestra amiga Karina. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien, ya listos para comenzar nuestro día. Estábamos hablando que no está tan frío, ¿verdad? Aunque sea invierno, está muy caliente, estamos sudando aquí. Sí, ¿verdad? Y toda la semana ha estado así como no calientito, sino no necesitamos tener una chamarra grandota. Exacto. Está caliente, entonces, bueno, disfrutemos, ¿verdad? Aunque muchos dicen, no, ya es diciembre, necesita que esté nevando. No, gracias. No, gracias. Prefiero esto que no tenga Sí. que tener una chamarra grande. Sí. Mucho Así que bulto. disfrutemos este momento ahorita, esta temperatura, ¿verdad? Sí. Porque dice que el viernes va a comenzar a llover y a lo mejor mezcla de nieve. Mañana. Sí, mañana viernes. Así que todos con precaución si llueve. Ya. Y luego, bueno, ¿qué esperarnos hasta el enero y febrero? Porque yo creo que estos meses sí. van a ser los más fríos. Sí, es verdad. Y pues con precaución más que todo aquí, ¿verdad? En Chicago y alrededores, Aurora y alrededores. Así que no se olviden de comprar la sal para que no se... cuando nieve puedan limpiar su banqueta y nadie se accidente ni nada. Así que tenemos que ser bien conscientes en eso, ¿verdad? Porque muchas personas no limpian las banquetas. ¿Y tú qué piensas de eso? De que las personas no Y limpian. necesitan hacerlos ellos mismos, ¿verdad? La Claro. ciudad no lo hace. No. La ciudad solamente pues se encarga, ¿verdad? De las calles y pero pues las banquetas las tienes que limpiar afuera de tu casa, la acera, ¿verdad? Fuera de tu casa. Y porque si no, bueno, yo he escuchado eso, que te pueden multar también, Oh. Así que Sí, pues hay que limpiar porque pues la gente sí usa las banquetas. mucha gente camina, mucha gente camina. Espera para el Pace Bus, por eso Claro. hay que limpiar las calles porque pues... Y pues también se ve medio feo si No, y nomás luego, una casa no No sé si tiene has la escuchado nieve. esto también, que si no la limpias luego se pone como que se está derritiendo un poco por el sol, ¿verdad? Pero luego se pone más liso y se pone súper resbaloso y hasta tú te puedes caer. Sí, hasta ellos se pueden Resbalar. resbalar y todo eso. Buenos días a Gloria Jurado que nos dice, good morning to you, Aurora. Have a blessed day. Amen. Dice, buenos días, bendecido para todos. Feliz jueves. Buenos días a Ana Alvarado. Buenos días a Saúl Olivas. Dice, hola, Karina. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti, luego me voy a contactar contigo, ¿eh? Hi, Curtis, how are you? I'm doing good. How y'all doing? Bien, Buenos dias. Oh, I should have said, yeah. Muy bien. Perfecto. Is qué bueno. Saúl Olivas the person I met at the township? I don't know if it was Township where you met him. You met him with us, but Okay. Saul, was that Township? I thought you met him somewhere else with us. I thought we were somewhere else that day. Okay. Could be. But he's involved. He's part of our crew. Saúl Could have been. siempre está en muchos lugares apoyando, siendo voluntario, así que mis respetos para él, ¿eh? Vamos a invitarlo a ver acá si puede acompañarnos un martes o un jueves, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Oh, that's right. He says it wasn't at Township. It Right. wasn't We at were Township. somewhere else. So who did I meet at the township? I don't know. We got a crew. I don't know who that was. I don't even know. So where were we at when we met? When you met Monica, we were somewhere with him. Okay. Muy bien. Pues a mí se me hace muy bonito de ver a la gente que está en el chat así en vida real porque no sé, se me hace wow. Es la magia, Siempre ¿verdad? te veo aquí en el chat. Pero no sé, sí, la nunca foto, te ha pero- conocido así en persona, pero ya cuando lo conozco en persona ya se hace como más verdad, no sé. Sí, más realidad, como Yeah. que no, Ujú. como siempre dicen que la televisión y la radio es mágica, ¿verdad? Ujú. Pero entonces cuando ya ves a la persona en vivo y en directo, ya como que ya cuando ves que están comentando algo, ya sabes quién es. Yeah, it's Sí. nice. Sí, Pero hablando sobre las banquetas, también ha visto que hay como un programa de la ciudad donde la gente puede
inscribirse para que ellos puedan... Sí, ese programa está excelente y me encanta que lo estás mencionando. Es para los ancianos. Entonces, le llaman un ángel de nieve. Entonces, son voluntarios de aquí de Aurora y escoges ya sea una o dos casas, puede ser cerca de tu vecindario. Okay. Y entonces, pero te comprometes a que cada vez que nieve más de 2 pulgadas de nieve, tienes que ir a limpiar la acera o la banqueta, ¿verdad? De la persona, pues de tu vecino que vas a ayudar, que es una persona ya mayor. Entonces, a lo mejor hasta pueden, hay oportunidades todavía, por eso me gusta que lo mencionaste. Okay. Se pueden contactar conmigo y les puedo dar más información. Estamos buscando más voluntarios. Incluso hay oportunidades para las personas que tienen negocio. ¿Cómo funciona? O organizaciones. Funciona que tú puedes auspiciar, ya sea a 2 casas, a 4 casas. Otra vez son ancianos, son personas que no lo pueden hacer. Y no tienen que hacerlo los de tu organización. Si como funciona es que tú pagas a un contratista que los de la alcaldía ya tienen en su lista y entonces, pero tú auspicias ya sea a 2 casas, a 3 casas, 4 casas, las casas que tú quieras. Y a lo mejor piensan es muchísimo dinero, pero en realidad no, es muy accesible. Otra vez pueden contactarse conmigo, les doy más detalles, pero otra vez, ¿no? Volviendo a la nieve y ayudarnos los unos con los otros. Sí. Así que hay muchas oportunidades y una de esas es ayudarles a las personas ancianas cuando... pero comprometerse, son 5 meses que te comprometes, porque hasta que se acabe, ¿verdad? La temporada de nieve. Y luego estabas platicando sobre organizaciones, pueden ir como, no sé, como un equipo de fútbol para que ayuden. Claro, pero otra vez, ¿no? Vamos a decir, un equipo de fútbol se compromete a auspiciar a 2 casas, ¿no? Entonces, si esas 2 casas se pueden ir rotando los muchachos, ¿no? Y pueden, otra cosa dicen, pero pues algunas veces tiene que estar limpio ya en la mañana, de tal hora. No. Pueden hacerlo los muchachos hasta después de que ya salen de la escuela. Okay. Entonces, no es una hora específica, simplemente, ¿verdad? Nevó y hay que limpiarlo pues al otro día. Entonces, está muy bonito el programa. Me encanta, sí. me encanta. Mi amiga Katrina Botray es la que ella lo está coordinando, es la encargada, pero estoy tratando de reclutar más voluntarios, ayudarnos pues los unos con los otros. Muy bien, ¿y dónde podemos encontrar esa información? Está en la ciudad de Aurora, en la página web. Pero otra vez, en español, comuníquense conmigo. Lo pueden hacer aquí a través del chat o me mandan un mensaje por Messenger. O también me pueden llamar directo. Ahorita voy a buscar el nuevo número que tenemos para ese programa en lo que tú das unas noticias. Muy bien. Bueno, son las 8. Scratch that up. Son las 8:12. Y bueno, ya como les estábamos contando, pues tenemos noticias, tenemos plática de diferentes programas que existen aquí en la ciudad de Aurora para que todos nos podamos involucrar, participar, y como Karina dijo, ayudarnos a uno a los otros. Y bueno, buenos días a Roma Brisnello. Buenos días, ¿cómo estás? Es mi amiga Eli. Ella dice, hola Eli, ¿cómo estás? Gusto de verte. Con ella también tenemos muchas ganas de tener una organización sin fines de lucro. Pero quisiéramos que no sea algo repetido. Quisiéramos que sea algo que no haya en Aurora. Pero en Aurora hay muchos recursos, ¿verdad? Muchísimos. Entonces, pero si tienen idea, pónganlo en el chat. Sí, pónganlo en el chat. ¿Qué piensan que necesita la gente, verdad? ¿Qué necesita? Y que no hay aquí en Aurora. Sí, ¿qué necesita Aurora? Porque tenemos food pantries, tenemos organizaciones para la juventud,
para la salud mental. Sí, hay de todo aquí en la ciudad de Aurora. Hay mucho, pero debe haber algo que nos falta. Debe de haber algo. Sí. Hay que pensar, amigos. Por eso sí, pónganlo en el chat. ¿Ustedes qué piensan que ocupa la ciudad de Aurora que ya no tenga aquí los recursos o algo? Buenos días a Miguel Lara. Roma dice, hola chicas. Hola chicas. Hola Eli. ¿Cómo Okay. estás? Les tengo unas noticias de unas donaciones que pasaron aquí en la ciudad de Aurora. Y dice, donations during Aurora Holiday Food Drive set a record. Por eso hubo un récord de las donaciones que recibieron las food pantries. ¿Cómo se dice eso en español? Las despensas de comidas. Las despensas de comida. Sí. Bueno, el 15, the 15th, como Annual Aurora Holiday Food Drive. El 15º. El 15º, Food Drive fue un success. Se los voy a decir mucho en Spanglish porque fue un success. ¿Cómo se dice? Fue un... Ay, no me regañen. Fue un suceso. What's Suceso, a sí, synonym for that? es como algo exitoso. Exitosa, esa es la palabra que estoy buscando. Fue un éxito, fue un éxito de comida y dinero para la despensa de comida de Aurora Area Interfaith Food Pantry. Este año colectaron más de 11,000 libras de groceries, de comida, y más de $115,000 durante estas 3 semanas que estaba colectando the food pantry. Por eso, wow. Es bastante, ¿verdad? Bueno, Bastante dinero y bastante sí. comida que colectaron este año para the Aurora Area Interfaith Food Pantry. Y siempre esta food drive corre del 1 de noviembre hasta después de Thanksgiving. Por eso esas 3 semanas. Shannon Cameron, que es la directora de la Food Pantry, dijo, we put out a call to action asking for help from our community, and people responded with kindness and generosity. The groceries and funds donated last month will ensure that no one is turned away from the pantry and that the holidays will be a bit brighter for thousands of our neighbors. Muy bien. Y este otoño, la despensa vio que 91% fue un increase. Sí, incrementó. Sí, aumentó 91% de familias que están buscando comida. Por eso es bastante. Wow. Más familias están buscando comida, asistencia para comida. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Y más de 1,000 familias rely on pantry every single week to provide basic life-sustaining nutrition. Por eso más de 1,000 familias cada semana van. Sí, y dependen, ¿verdad? De Dependen. este lugar, de esta despensa de comidas. Sí, pero pues sí, colectaron muchísima comida y mucho dinero. Por eso están diciendo que a ver si ya para estas fiestas pues van a estar más estables con la comida que tienen en the food pantry. Porque sí hemos visto durante la pandemia que también la comida que no tenían tantas donaciones. Es que lo que pasa que está muy cara, ¿verdad? Bueno, todo ha subido. Sí. Entonces, dicen todo ha subido y los sueldos siguen lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un poquito como complicado ahora. La carne bien cara. Sí, todo está bien caro. Ya vas y compras y pues no te alcanza el dinero. Entonces, muchas familias aquí de Aurora optan por ir a las despensas de comida. Y lo importante es que muchas de ellas ni siquiera te piden identificación, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es que te lleves los alimentos y pues puedas tener comida. Sí. Entonces es muy importante estos recursos y cuando hay algunas veces que en algunas tiendas
es en una asociación, vamos a decir un partnership, ya sea con la Aurora Interfaith o con Mary Wilkinson, que son las más grandes de aquí, de Aurora. Y puedes comprar, por ejemplo, no sé, una bolsa que cueste $6. No sé si lo has visto. Y ya, ¿verdad? Y ayudas y tiene varios artículos de comida. Entonces, Sí, las ha visto en la Cermark. sí, y yo las vi en la Ceiba el otro día. Okay, yeah. Entonces, y sí la vi en la Cermac también. Sí, a $10 creo. Sí, y acá en Ceiba Pero eso no están era tan 6. caras. Sí, hay de todo el precio. Yeah. Ujú. Pero eso hay que, pues si tenemos Sí, hay que sí apoyar. puedes ayudar. Sí, puedes ayudar, pues, ¿verdad? Con una bolsa, pues no sabes el impacto que puedes causar a Con una familia. Ujú. Sí. Bueno, ¿encontraste el número, Karina? Sí. Ok. Aquí lo tengo, el número. Me pueden llamar directamente para que yo así les pueda dar más información. Y el número es el 331-758-5955. 331-758-5955. Si quieren ser un ángel de nieve para un vecino ya mayor de edad, que esté anciano o a lo mejor que esté deshabilitado, ¿verdad? Entonces, tenemos una lista y hay muchas personas en necesidad. Y ni siquiera tienes que tener contacto, no les tienes que tocar la puerta, simplemente ya ellos saben que tú vas a ir a limpiar, ese es Y tu ya. trabajo y ya. Okay. No, así que no, Y no luego necesitas coordinar el tiempo ni nada. necesitan que traer sus propias cosas. Muy buena pregunta. Bueno, la alcaldía proveerá la sal. Pero sí, tú tienes que tener tu pala o si tienes tu propia máquina, ¿verdad? Para limpiar la nieve. Okay. Sí. Eso sí lo tienes que tener. Muy bien. Muy bien. Roma dice, me da mucho gusto escuchar tantos programas para nuestra comunidad. Y sí. Sí, no, sí tienes razón. Sí, muchos programas aquí en nuestra ciudad de Aurora, pero pues siempre estamos buscando para más recursos, para atraer a más gente y también para apoyar a los que todavía a lo mejor no conocen de los servicios o saben de los servicios que aquí ofrecemos. Sí, como recientemente se llevó a cabo una actividad que era para los niños que sordos, pero era que podían hablar con Santa Claus. Entonces nos pareció muy interesante. Esto se llevó a cabo el pasado martes, y muchos niños fueron que son sordos a conocer a Santa Claus, pero también se pudieron comunicar con ellos, dice aquí en las noticias que tenemos. Por ejemplo, hay testimonios de que muchas veces siempre, ¿verdad? Pues sí está Santa Claus, pero como que no hay esa conexión. Entonces es siempre bueno incluir a todos, ¿verdad? Porque todos somos, quizás a lo mejor tenemos diferentes necesidades, pero todos necesitamos ser incluidos. Sí. Entonces, esto lo organizó el Club de Leones de aquí de Aurora y fue en el 12º fiesta que ellos tuvieron anual de las fiestas navideñas, y hicieron este evento para todos los niños sordos y llevaron a muchos niños, tanto del este de Aurora y del oeste, y pues de los dos distritos, ¿verdad? Del 131 y del 129. Este evento estuvo organizado, pues como dijimos, por el Club de Leones de Aurora y también por la asociación de Northwestern, que está en Sycamore. Entonces, fueron estas dos organizaciones que la organizaron. Muy interesante. Se me hizo muy, ¿verdad? Que incluyamos en las fiestas y en todos las actividades que tenemos, que seamos inclusivos. Sí, y es lo importante para pues para toda la gente, porque pues todos queremos conocer a Santa y queremos también disfrutar lo que están haciendo las otras gentes,
you know, they're young kids. So Sí, sí. why not? ¿Tú hasta qué edad pensabas que Santa... Ay, Karina, todavía creo en Santa. Todavía creo. Es lo que te iba a decir, es que no quería reventar tu burbuja. Yo pienso que I still want to believe. Sí, todavía. Eso es lo que te quería comentar. Ujú. Existen unas cartas Ujú. cuando ya me han comentado, no lo he experimentado. Okay. Experimenté una que es que Santa Claus te manda una carta del Polo Norte y llega por correo. ¿Ok? Entonces es un programa y eso se las he mandado a mis hijas. Oh. Pero hay otro programa que es la transición. Ya ves que ya Ok. cuando estás jovencita Ajá. o jovencito ya no crees en Sí, Santa. sí, sí. Entonces que la carta es de Santa Ujú, y te dice que a lo mejor pues ya no crees en él, ujú. pero que ahora tú eres parte de ese gran grupo, ¿verdad? En la humanidad, en el mundo, de que tú puedes hacer realidad un sueño de otra persona y que tú puedes ser ese Santa para esa persona. Oh, that is so Yes. sweet. I want to cry. Sí, 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 me encanta. Mm. Así que yo creo que Yeah. no le digan a nadie, pero yo creo que a mi hija Valerie se lo voy a hacer este año. Oh. Sí, porque muchas veces aquí somos, bueno, siento yo, ¿verdad? Es un país con tantas oportunidades, gracias a Dios, pero nos enfocamos en lo material, Ujú. ¿no? Entonces, quiero, ¿no? O bueno, Sí. nuestros hijos, dame. Entonces, y sí, gracias a Dios hay muchas oportunidades y a lo mejor no le puedes dar todo a tus hijos, pero le das hasta lo que más no puedas, digo yo. Pero entonces también hay que concientizarlos. Ujú. ¿Verdad? De que, bueno, tú tuviste o tienes, pero también tú puedes ser esa persona mágica Yeah. y que en el futuro puedes ayudar. O inclusive, vamos a decir, con este programa de limpiar la nieve, ¿no? Bueno, nos vamos a comprometer con 1 o 2 vecinos ancianos y nosotros vamos a ser ese ángel, ¿no? Sí. Que no se tenga que preocupar si se tienen que salir a comprar algo para que no se caiga o que nadie se caiga cuando estén pasando por su banqueta, por la acera de ellos, que esté limpio. No sé, tú puedes ser ese Santa Sí. para muchas Esos son personas. bien bonito mensaje, muy bonito mensaje. Yo pienso que creo en Santa nomás por la magia que tiene, Sí. la felicidad que trae Santa Claus. Sí, sí, like, sí. De las películas que ha visto, it's always so jolly, so happy, so magical. Sí, Y eso a mí me gusta. Oh, sí, Yeah. sí. No, otra cosa también, tú cuando eras pequeñita, ¿qué hacías para que Santa venga? Aparte de comportarte bien todo el año, por supuesto. ¿Cómo? Porque nomás les poníamos Sí, galletas, que le ponías y galletas, la leche. le ponías yeah. leche. También algo que aprendí, Sí. bueno, un secreto era hacer en avena seca. Puedes poner avena y la pones en una bolsita. Okay. Y esa tendría que ser comida para los Reindeers. sí, para los venados de Santa Claus. Sí, Entonces, yeah. y una noche antes tú la Ajá. sacabas y la tirabas para asegurarte que Sí. cuando venga Santa puedan comer los venados. Sí me recuerdo que una vez mi hermana trajo una bolsita que la dieron en la escuela y era comida para los reindeers y lo Sí. tirábamos en el zacate. Sí, Yeah. sí, So it's exacto. cute. Exacto, Sí, no te cuesta nada, no. es súper barato. No sé, hay diferentes, ¿cómo se dice? Costumbres, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa es una de Santa, ¿verdad? Pero que acerca, y el niño Dios, ¿tú qué aprendiste cuando eras pequeñita? Bueno, ¿era Santa Claus? ¿Era el niño Dios? ¿Qué aprendiste? ¿O aprendiste que eran los dos? Un poquito de los dos. Bueno, en la escuela, pues, Santa. Santa. En la casa, el niño Dios. Y bueno. Pero no, como que no estás un poquito confundida por qué Santa y luego el niño Dios. Not really. Ok. Yeah. ¿Y me puedes explicar por qué? A ver, ¿cuál era la diferencia? No, porque yo muchas veces quiero explicarle bien a mis hijas, pero lo que yo le digo también es que, claro, es el cumpleaños de Jesús, es cuando nació,
¿verdad? Entonces, ¿y dónde nació? Nació en un pesebre y que era pobre. Y entonces, ¿pero qué? Vinieron los reyes magos, perdón, no mágicos, reyes magos. Y le regalaron incienso, sal y mirra. Entonces, y verdad que eran pues el oro también, ¿verdad? Le trajeron muchos regalos. Entonces, le trato de que todo el significado esté conectado. Entonces, ¿por qué tienes regalos? Es porque los Reyes Magos se lo trajeron al Niño Dios y estamos celebrando el cumpleaños, ¿verdad? De Jesús. ¿Algo así te dijeron o no? ¿O cómo te lo dijeron? Pues es que no me dijeron nada, nomás, like, I just knew. Porque yo creo que veías, ibas a la iglesia, entonces, ¿verdad? I mean, we didn't go to church, but my grandma would pray. Okay. And we would do all of that, Entonces, shebang. Rezaba. Pero luego, yo siempre sabía que no, que era diferente, mucho muy diferente. Como es diferente, pero algunas veces digo, pues es el mismo día, ¿verdad? Entonces. Pienso que como mis primos más chiquitos, como que sí se confunden o no captan lo que es el niño Dios cuando estamos rezando. Claro. Dicen, pues, ¿qué estamos haciendo? Sí. Y estamos esperando a Santa. Exacto. Pero yo nunca tuve esa experiencia. Siempre sabía que pues, eran diferentes. Eran dos cosas diferentes. A ver, díganos muy en diferentes. En el chat si alguien cuando era pequeño estaba confundido, o ahora qué hacen ustedes que ya están ahora en vida adulta, ¿verdad? ¿Qué hacen para que no se confundan sus hijos? Yeah. Sí. Me recuerdo que una vez, se me hace que estaba como en el kinder o en el first grade, no sé, pero estaba bien chiquita y en North Carolina tenemos como Winter of Lights, la parade, pero es como eso, pero al último sale Santa. Después del desfile. Él es el último, el último que sale en el desfile y íbamos porque mi hermana estaba en la band. Ajá. Por eso, pero Santa era el último y la banda tocaba pues casi en el principio. Pero pues yo tenía una carta que le quería dar a Santa. Because we had written it at school. Sí, y pues le decía a mi papá, yo le quiero entregar esta carta a Santa. Personalmente. Sí, personalmente. Y era el último. Y estaba larga la parade. Así que se tenían que quedar obligatorios. Sí, nos quedamos y que me recuerdo que pues ahí estaba Santa, and I've always been a shy kid, like just going in front, right? And pues ya estaba viniendo Santa y mi papá decía, pues vaya a entregársela. Claro. And then pues no quería porque pues me daba pena. Y I remember que mi papá me agarró de la mano y fuimos y nos subimos hasta porque era en un sleigh, like Santa's sitting on a sleigh. Y se entregamos y me recuerdo de la cara de Santa y he was so surprised. He was so shocked. He was like, okay. But I will always remember that memory. Entonces no hacían, o los otros niños no se esperaban hasta el último. No, yo era la única que se subió allá a la parade y entregó esa carta. Oh, wow. Yeah. Por eso estaba bien asombrado el señor, porque pues dijo... Bueno, wow. yo pienso que tú eres tímida, pero sí como que te atreves a hacer las cosas. Sí. O sea que... Porque se me hace que la maestra nos dijo, entréguenselo a Santa en el parade. That's why we did it. Oh, wow. Y tú lo captaste, dijiste. I was like, yeah. Claro, I'm gonna do porque it. si no mis regalos no llegan. Wow. But I will always remember that memory. Es una memoria que siempre tendré por el resto de mi vida. Ay, y a lo mejor que mis hijos también tengan esa experiencia, sí. porque es muy bonito de que creamos algo cuando estamos chiquitos. Bueno, algo que yo acá, ¿verdad? Bueno, allá en Bolivia como no neva, entonces, cuando ya, porque yo decía, ¿y por qué algunos árboles tienen decoraciones blancas? Como que yo no encontraba el sentido, ¿verdad? Pero ya luego, pues ya entendí que por la nieve. Porque allá hace calor todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué blanco? ¿Por qué blanco? Allá le ponían, me recuerdo, hasta algodones. Sí, algodón blanco, ¿verdad? Las tiras y las ponía alrededor y ya, y era la nieve. Y acá, no, yo no le pongo algodón a mi árbol.
No, aquí es nieve de verdad. Bueno, buenos días a Tracy Duran, que nos dice buenos días, lovely ladies. Buenos días a René Russ. Hi, Auntie. Buenos días a Daniel Barrero también. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a Ana Jaime de Vázquez. Buenos días a José País y a María Charito. Buenos días a todos ustedes que nos están escuchando hoy en este lindo martes. No se crean, es jueves el 8 de diciembre. Roma dice, en el norte de México los niños esperan a Santa Claus. En el sur de México esperan a los Reyes Magos el día 6 de enero. Oh, ¿sí viste la diferencia? Wow. Sí, es diferente, ¿verdad? Hasta en el mismo México, dependiendo sea a norte o sur, es cuando pasa esto. Oh, mira, mi tía dice buenos días. Ya está aprendiendo español. Auntie Renee, now you know Spanish. Buenos días. No, sí, diferentes celebraciones que pasan así casi juntos con las celebraciones americanas y sí, mexicanas o hispanohablantes. Sí, Yeah. sí, sí. Sí, sí, es un poquito diferente. Y también, bueno, como estábamos diciendo el otro día, las comidas, ¿verdad? Las comidas son diferentes. Lo que comemos en Navidad es diferentes comidas también. Sí, tú ibas cuando vas a México, ¿vas a posadas? Sí. ¿Sí? Sí, vamos a posadas. ¿Qué de diferente? ¿Sí has ido a posadas aquí o no? Sí ha ido. A little bit, porque somos así, vamos como a la casa de mi tía y cantamos hacia afuera. Pero porque aquí, bueno, yo una vez hice una, te vas a reír ahorita, pero hice una vez, hice una posada en mi casa, pero mi casa está pequeña, pero en ese tiempo estaba vacía, porque recién me iba a mudar, ¿verdad? Entonces, como estaba vacía, dije, va a haber mucho espacio y mira, fue la mejor posada de toda mi vida, porque en Bolivia no acostumbramos las posadas. Okay. Pero entonces yo aprendí, ya ves que hasta te dan los cantos y todo, y yo en ese tiempo trabajaba en el distrito escolar, entonces invité a muchos papás que querían hacer posadas con sus niños, tuvimos piñata, cantamos afuera, dejamos entrar a los peregrinos. No, me encantó, fue excelente, porque veía a todos tan contentos, los papás, los niños. Me gusta mucho esa tradición, la verdad. Sí me gusta y la he aprendido porque no sabía cómo eran en realidad las posadas. A mí también me gustan las posadas. Sí. Yeah, I like them. Es muy familiar. Mucho. ¿Verdad? Y luego me encanta que uno cantan y luego están afuera y luego entran. A mí me gusta esa también. Deberíamos hacer una posada aquí. Sí. Le voy a decir a Chris ahorita y le voy a explicar. Sí, debemos hacer una. Que, ¿verdad? Aunque sea, no sé, los que se quieran venir acá con nosotros, aunque seamos 10, 15, lo que ustedes quieran. Sí, no estamos lejos, estamos muy cerquita de ustedes. Y habrá unos eventos de posadas. Sí, es cierto, claro. Habrán los eventos de posada y uno de ellos, bueno, comentamos el otro día que una de las posadas va a ser el 23 de diciembre en la iglesia Sagrado Corazón con la jueza Bianca Camargo y también con los acomodadores de la misma iglesia, pero con la concejal Juani Garza. Será el día 23 de diciembre a las 7 de la noche en la iglesia Sagrado Corazón y habrán piñatas, dulces, inclusive estarán dando cobijas. De las cobijas esas bien calentitas. ¿Cómo le llaman esas cobijas ustedes? ¿Sí sabes de cuál te digo? Las que son así como como fleece, ¿no? Así como... Sí, Bueno, nosotros colchas le decimos nosotros. También. Luego habrá... Termos. Sí, térmicas. Y luego habrá chocolate caliente y esto será en la 769 Fulton Street en Aurora.
Ese es en el este de Aurora, en la Iglesia Sagrado Corazón. Están invitados y si es ahí habrá una posada. Y ahí cantan también las mismas tradiciones, porque Muy yo he bien. ido. Ujú. La tienen muy bonita. Pero recuerda que también dijimos que en Puerto Rico Ujú. Ah, no sí. hacen posadas y hacen parranda navideña. Sí. Entonces, como siempre decimos, nos gusta incluir a todos. Y ese será también el mismo día a las 7 de la noche. Así que si quieren irse a la parranda Y navideña pues o esas la son las posada, posadas que va uno a diferentes casas. sí, exacto. Y entonces, pero ese, como les estaba diciendo, va a partir un autobús Ujú. desde, como tú dices, como van a ir de diferentes lugares, Ujú. pero el autobús partirá del centro de Simple Destiny, y ese es a 122 West Downer Place en Aurora. Y se van a ir a un asilo de ancianos. El asilo de ancianos es en la Downer Place y está cerquita, pero para que todos se vayan juntos. Y aproximadamente van a estar ahí en el asilo de ancianos a las 8:45. Y todos pues van a recibir coquito, dijimos, ¿verdad? Y asopao. Muy bien. Así que hay muchas cosas, así que en vez de que los niños estén en casa con sus teléfonos Ujú. o en la televisión, sáquenlo. Sí, a celebrar estas tradiciones esas tan tradiciones, bonitas. porque miren, como ahorita nosotros ya estamos grandes y estamos compartiendo lo que recordamos, ¿verdad? Ajá. Cuando estábamos pequeños, así que... Bueno, aquí nos dice nuestra amiga Roma porque me estabas preguntando que cómo se dicen esas cobijas, sí, como sí. nosotros les Sí, decimos, sí, sí, sí. cobertores. Cobertores, entonces Ajá, regalan cobertores y muchos. Sí, a mí Y yo voy una a vez ir para agarrar uno. te voy a confesar algo. Ujú. Yo hace como 3 o 4 años sí me regalaron uno de ahí de la posada y es mi cobertor favorito. Oh my gosh. Es que es súper calientito y tiene un caballo. Oh. Sí. Ya le voy a sacar foto y Sí. y la comparto. Bueno, Saúl Olivas dice, de niño en México esperé a los Reyes Magos y cuando llegamos a los Estados Unidos empezó Santa. Ujú. Oh, ok. Sí. Cobijas San Marcos. Mm. Ujú. Oh, ok, entonces son los diferentes nombres, ¿verdad? Ujú. Bueno, son las 8:41 y bueno, aquí estamos en The World Financial Empowerment Center, donde recuerden que aquí ofrecen asesoría financiera, si tienen preguntas sobre cómo comprar una casa, los pasos de eso, de su credit score, tienen de todo aquí. Sí, sí, es muy importante porque el sueño, ¿verdad? De nosotros los inmigrantes cuando venimos acá es tener una casa. Ujú. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer Ujú. para poder lograr ese Sí. sueño, verdad? Muy importante, aquí pues hay leyes y hay que seguirlas, ¿verdad? Y no importa tu estatus migratorio, igual puedes comprarte una casa. Sí. Entonces, simplemente sí hay diferentes pasos a seguir, pero muy importante que pues es una oportunidad para todos, ¿verdad? Y cuando dice que cualquier cosa que te propongas, dice que lo puedes hacer. Ujú. Dice que el límite es el cielo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es Y como sí. se dice en Ujú. inglés. Y también te están preguntando que compartas el enlace para esas cartas que Oh, la voy a buscar. de Santa. De Santa. Ujú. Oh, sí, 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 claro que sí. Bueno, Curtis, if you can take us to a personal commercial. También habrá un Toys for Tots el 17 de diciembre de 3 a 7 en el Presco Community Center. Esto estará patrocinado por el Alderman Emmanuel Lamas de Ward 1. Habrá un guest speaker y también es un patrocinador, John Thompson. También un solo by Pastor David Pope. Y también otro patrocinador será Alderman Michael Saville de Ward 6. Vayan, habrá pues sí los juguetes, estos guest speakers,
los regalos estarán distribuyéndose de 4 a 7 y las familias necesitan de estar registradas para recibir estos regalos y que traigan una ID para confirmar que son ustedes, pero también habrá comida, bebidas, vendedores, fotos y también estará Santa. Habrá música, Christmas carols, por eso vayan. Esto será el 17 de diciembre y es el 10th Annual Kane County Toys for Tots. Y como Karina había detallado la posada navideña con Alderwoman Juani Garza y jueza Bianca Camargo. Dijiste de esta, ¿verdad? Sí, sí, Okay. Bueno, habrá muchos eventos. También, si ustedes ocupan comida, pueden ir a el 19 de diciembre. Es un sábado de 10 a 11:30 en el Restoration Church, que están ubicados en el 1460 West Indian Trail, aquí en Aurora. Tendrán ahí el The Food Bank, the Northern Illinois Food Bank. A ver, déjenme ver. No se requiere ID. Let me just read it, guys. Northern Illinois Food Bank Mobile Pantry distributes nutritious food to high-need areas. Food is free. La comida es gratis para los neighbors. No se requiere ID. Nomás se requiere su prueba de address, de donde vive, y también sus ingresos. Por eso como un cheque, un cheque reciente que tienen. Y la comida es first come, first serve. Por eso los que lleguen ahí primero y alcancen de 10 a 11:30 será el 19 de diciembre en The Restoration Church. Karina, ¿tú tienes noticias? Sí, tengo una que también me pareció muy interesante. Es que se está exponiendo a través de el Departamento de Arte de la ciudad de Aurora, una exposición que se llama Winter Garden of Youth. No sé si lo escuchaste. Es son creaciones, pintura de niños de alrededor de aquí de Aurora. Okay. Entonces, es gratis y es para toda la familia y será ya empezó el 2 de diciembre y será hasta el 14 de enero. Y está en el primer y el tercer piso de la Galería de Arte, que está ubicada al 20 de la Downer Place. Es en el centro de Aurora. Muy bien. Y los horarios que pues pueden ir con toda la familia son de miércoles a viernes, de 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y esto está auspiciado por la ciudad de Aurora y el arte público. Entonces, pues algo también para a lo mejor ir y apreciar el arte que tenemos aquí en casa, aquí local, de nuestros niños aquí en Aurora. Muy bien. Y luego Karina, ¿dónde conseguiste tus uñas? Déjanos saber, amiga. Bueno, esta me las hace mi amiga Flor. Oh. Sí, ella es muy artística. Ajá. Inclusive ¿Flor Zapata? No, Okay. Bueno, Flor García. Okay. Entonces no es Zapata. Pero sí. No, pues nomás digo Flor Zapata porque ella nos escucha, creo. Oh, sí. No sé, Sor Zapata. Oh, ya. Yeah. Hágale el scratch it up. El scratch it up, por favor. Gracias. Sí, ella me la hace a mí. Okay. Me encanta cómo, porque, ¿sabes A qué? ver, están como... Sí, está like alto 3D, relieve. yes. Sí, alto relieve, para que veas, Así que. Okay.
No, sí, están muy bonitas. Karina tiene unas uñas bien bonitas. Sí, navideñas. En estos recientes episodios que has estado con nosotros, estás bien... Fancy. Bien festive. Oh, Ajá. con las festividades. Sí. Es que no, yo tengo que ponerme bien festiva. A mí me encantan las fiestas, Sí, lo que ustedes me sí. conocen. Me encanta divertirme, sanamente Ujú. y la familia. No sé, me enseñó eso mi abuelita. Mm, Y vengo de una familia bien fiestera, la verdad, no voy a mentir. sí. Siempre nos gusta estar de un lado para el otro, estar envueltos, si tienes que ser la organizadora de la fiesta, la tienes Sí. que ser ni modo porque Sí. quieren fiesta. Ujú. Así que vengo de una familia así, Ujú. así que no los puedo defraudar. Qué gran labor, Bueno, ¿verdad? Sí, y bueno, tus hijas también van a querer que seguir esta tradición. Ay, pues no Ujú. sé, no sé. Oh. Yo porque no las veo tanto como yo. A lo mejor ahorita porque están así Pequeñas, sí, ¿verdad? de edad. Ujú. Vamos a ver, Ujú. porque no veo esa iniciativa todavía, pero quién sabe, a lo mejor. ¿Quién sabe? Sí, y Ujú. otra cosa que quiero recordarles es que está todavía, si ustedes se quieren inscribir para recibir regalos o a lo mejor conocen a alguien que se puede beneficiar de esto, es en la iglesia San John se llama y está en la 309 de la Fifth Street en Aurora. Es donde también está el Community Closet y también está al lado la Peace House, la Casa de la Paz. Entonces, ahí con la pastora Sheila T. pueden llamar al 630-907-7265. Otra vez 630-907-7265. Entonces se estarán entregando regalos el 16 y el 17 de diciembre. Pueden llamar y inscribirse, pero necesitan inscribirse para recibir los regalos. Ok. Muy bien, bueno, son las 8:50 esta mañanita. Déjenos saber ustedes cuál es su favorita cosa de esta temporada. De las fiestas, ya mero se aproxima, pues sí, la Navidad, el Año Nuevo. Sí, ¿tienes otra cosa para detallar? Sí, aquí. Karina tiene todas las noticias para compartir con todos ustedes. Yo se las traigo y pues ya, para que vayan a donde ustedes quieran. Sí, porque Sí. hay muchos amigos. Sí, hay mucho. Y es lo bueno. Pero es que Aurora está tan grande también, Sí. ¿no? Entonces, sí, la alcaldesa, porque es alcaldesa. Scratch that, please. Thank you. La concejal Shira Bay del distrito 10 tendrá un festival de invierno este sábado 10 de diciembre y será adentro del Fox Valley Mall. Y de 1 a 4 de la tarde y será, dice, en el Center Core. Yo creo que es así como en medio. Sí, yo creo sí, en el ¿Verdad? centro. Y Ujú. tendrán entretenimiento al vivo, habrá regalos, van a reconocer los diferentes voluntarios, habrán también diferentes actuaciones en vivo, actividades divertidas y mucho más. Y lo mejor es que es gratis. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden llamar también a la oficina de los concejales al 630-256-3020. 630-256-3020. Muy bien, muchas gracias, Karina. Y todos estos eventos que les hemos detallado son gratis. Por Sí. eso hay que tomar ventaja, hay que ir al quien sea a uno. Si nunca han ido a un evento, pues no tengan miedo, penas ajena, como dice mi amiga. Como penas Penas ajenas. Ajá. Sí, que no es que tu pena no es, es diferente, no es tu pena, es la pena de otro. ¿Eso quiere decir? Pena es ajena. No, it's like, no, así como pena es ajena, como like, it's strange. Oh. It's estranged. Like, Oh, okay. you don't know that. Like, don't be shy. Like, you don't. Oh, no. okay. You know, something okay, like that. okay.
Ujú. Ok. Pena es ajena. Pena es ajena. Bueno, son las 8:53 y bueno, recuérdense que se sintonicen con nosotros los martes y jueves de 8 a 9. También síganos, suscríbanse a nuestro YouTube channel. Allí siempre ponemos los videos que hacemos cuando vamos a los restaurants de aquí de Aurora. Los detallamos, probamos comidas, las bebidas. También cuando vamos a los eventos que están pasando aquí alrededor, también a veces traemos las cámaras y pues son muy divertidos esos videos, por eso véanlos. También suscríbanse al Good Morning Aurora. Ocupamos como 700 seguidores para alcanzar a 1000. Ojalá que ya para el próximo año, yo pienso que en marzo podemos completar esos 1000 Claro que seguidores sí. de YouTube. Ya verás que sí. Sí, persigan, vayan a Good Morning Aurora. Ocupamos 700 seguidores para que alcancemos los 1000 y allí pues ponemos todas las entrevistas que hemos tenido. Pero sí, recuérdense de eso. Y bueno, son las 8:54. Buenos días a Mariana Reséndez. Karina, dinos un mensaje positivo para terminar el episodio. Ay, bueno, a ver, otra vez me agarraste en curva, como dicen. Pero, yo creo que hoy no lo voy a leer, solamente lo voy a decir de la reflexión que estuvimos haciendo acerca de ser esa persona mágica, ¿no? Muchas veces ni siquiera necesitas comprar nada o gastar, pero puedes ser esa persona mágica ayudando, conectando, a lo mejor te tome 1 minuto, 2 minutos de tu tiempo. Entonces, ponte atento y si alguien necesita de tu ayuda y tú puedes extenderle la mano, ayúdalo. Que te prometo que la recompensa será mayor todavía. Gracias, Karina. Recuérdense que se cuiden a sí mismos y a los demás. Bye, Aurora. Gracias, hasta luego. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. I admire you when my living has a limit of desire to keep it going. I'm just knowing that my time with you makes a difference. I'm a feeling when I vibe with you. They can't divide us two. We got a bond like 007, right? Even on Devil's Night, you show me what the heavens like. Go ahead and spread your light, though I can barely see. I know you're there with me, my personal therapy. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. You inspire me. Look at you crazy when you tell me you admire me. Not an example for anybody to try to be. We'll call you bluff, but I know you wouldn't lie to me. Just a surprise to me. We got a bond tight. No one can come between. I have respect for you. You have your love for me. And that's enough for me. All I need to get by. Let me be the method to get Mary J. Blige. So many times I felt defeated. You always know the right thing to say for when I need it. I wanna do the same thing for you to keep it even. You can call me anytime. You don't ever need a reason. I'm right here with you. Never could forget you. All the things that we've been through, everything we went through. Hey, none of it was simple, but I'm right here with you. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty.